Organismos internacionales orientados a la cooperación económica. Fondo Monetario Internacional. El FMI es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales que permite la actividad económica entre los países. Sus fines son evitar las crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Como su nombre indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. El FMI efectúa el seguimiento de la evolución y las medidas de política económica y financiera en los países miembros y en el mundo. Concede préstamos a los países miembros que enfrentan problemas de balanza de pagos. Facilita a los gobiernos y bancos centrales de los países miembros asistencia técnica y capacitación en el área de especialidad de la institución. Banco Mundial. Está conformado por 189 países miembros, con personal de más de 170 países y oficinas en más de 130 lugares. El Grupo Banco Mundial es una asociación mundial única. Las 5 instituciones que lo integran trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial comparten el mismo objetivo de mejorar el nivel de vida de los países miembros. El Banco Mundial se concentra en el desarrollo económico a largo plazo y en la reducción de la pobreza. La función más importante del Banco Mundial es la siguiente: presentar apoyo tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo en la forma de financiamiento, garantías, estudios analíticos y de asesorías, alivio de la deuda, iniciativas para el fortalecimiento de la capacidad y actividades de seguimiento y promoción a nivel mundial. Banco Interamericano de Desarrollo. El BID es la principal fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de América Latina y el Caribe. El grupo ayuda a mejorar vidas al brindar soluciones financieras y conocimientos sobre el desarrollo a clientes tanto del sector público como del privado. El grupo está compuesto por el BID, que ha trabajado con gobiernos durante 60 años, BID Invest, que colabora con el sector privado, y BID Lab, que experimenta formas innovadoras de impulsar un crecimiento más inclusivo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una organización internacional de carácter intergubernamental en la que los países miembros trabajan de manera conjunta para responder a los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la interdependencia y la globalización. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial bajo el nombre de la Organización para la Cooperación Económica Europea, con el propósito de coordinar el Plan Marshall. En el marco del Comité de Comercio presenta sus estudios referidos a aspectos del comercio internacional, incluyendo relevantes implicaciones de política comercial para las aprobaciones por sus miembros. El Comité de Inversiones es el comité referencia en la promoción de la liberalización de las políticas sobre los movimientos internacionales de capital, las inversiones internacionales directas y la conducta de las empresas multinacionales. La Organización Mundial del Comercio es la organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, los pilares sobre los que descansa con sus acuerdos de OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Actualmente cuenta con 164 miembros, los que representan cerca de 98% de los flujos de comercio a nivel mundial. El propósito primordial de la OMC es administrar los acuerdos comerciales, servir de foro para las negociaciones comerciales, resolver las diferencias comerciales, examinar las políticas comerciales nacionales, brindar asistencia técnica y formación para las economías en desarrollo, cooperar con otras organizaciones internacionales. De integración económica. La integración económica es un proceso a través del cual se busca la unificación de dos o más economías
mercados nacionales que previamente se encontraban funcionando de manera separada e individual. El objetivo de esta fusión es formar un solo mercado cuya supuesta dimensión sería mucho más favorable e idónea para el intercambio comercial de los bienes y servicios producidos por ambas economías. También la integración económica es el proceso mediante el cual los países van eliminando los instrumentos o características que le confieren tratamientos diferenciales entre ellos, disposición de un abanico de medidas arancelarias y no arancelarias, desplazamiento e intercambio de mercancías de un país a otro, no así de factores productivos, adopción de políticas macro y micro con repercusión internacional, adopción de políticas monetarias y fiscales con efectos internos y externos, y una adopción de regímenes cambiarios que les permiten en mayor o menor medida hacer frente a sus compromisos internacionales. Adicionalmente, se plantea que una integración económica requiere de la base de una política supranacional. Esto es que conforme se avance en el proceso de integración se hará patente la necesidad de una coordinación de políticas nacionales, financieras, monetarias, bancarias, fiscales, de desarrollo, etc., para la toma de decisiones. Esto solo será posible con la conformación de instituciones con representantes de cada país, cuyo poder de decisión esté por encima de los propios estados. Para que esto se lleve a cabo se requieren de los defensores de la integración, de la necesaria e indispensable transferencia de una parte de las soberanías nacionales a unas instituciones de tipo común. Estas instituciones adquirirían con ello un carácter supranacional, el proceso a través del cual se mide el grado de integración logrado por las economías nacionales y que también sirve como parámetro del nivel de liberalización económica alcanzado hasta este momento. Está conformado, según la teoría del comercio internacional, por 5 fases. Zona comercial preferente. Se reducen los aranceles aduaneros entre los países que participan en el proyecto. Zona de libre comercio. Se eliminan los aranceles a una parte o a la totalidad de las mercancías que circulan entre los países participantes. Unión aduanera. Se establecen aranceles comunes respecto a terceros países y se articula una política comercial común. Mercado común. Se desarrollan las regulaciones aplicables a la mayoría de los bienes y servicios y se permite la libre circulación de mercancías, capitales, trabajadores y servicios. Unión económica. Se armonizan las diversas políticas económicas nacionales, es decir, la monetaria, financiera, fiscal, industrial, agrícola, etc. En lo que respecta a la política monetaria, puede desembocar en la creación de un banco central común y a la adopción de una moneda común, lo que generaría una unión monetaria. Integración económica. Se trata de un espacio económico regido por políticas económicas comunes que requiere además una organización institucional con poderes efectivos. Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo en el que se establecen las reglas para el comercio internacional y las inversiones que se llevan a cabo entre 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. La gran mayoría de las operaciones comerciales que se llevan a cabo entre los Estados Unidos y México se quedan en las arcas de las empresas de Estados Unidos. Lo que se pretende con este acuerdo es facilitar el libre comercio, busca reducir o eliminar algunas de las barreras que pueden afectar el comercio de Norteamérica. Este tratado se firmó en el año 1992. Inicialmente implicaría a las partes de Estados Unidos y Canadá, aunque más adelante se ampliaría a México. Una de las diferencias que existe entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Unión Europea es que este primero no es una institución que goce de poder político. No obstante, el tratado se gestiona mediante la presencia de un secretariado. Esta parte tiene la razón de ser de solucionar cualquier discrepancia que pueda existir entre los países que han firmado el tratado, entre otros objetivos de importancia. Este secretariado no solo tiene la labor de resolver los conflictos comerciales que se puedan producir entre los países firmantes. Más de 2 años, en abril
México y la Unión Europea concluyeron una serie de rondas de negociación para modernizar el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, las cuales iniciaron en junio de 2016 y cuyos resultados benefician el comercio exterior de ambas partes. Como consecuencia de los acuerdos alcanzados, también fue actualizado el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, en tres partes esenciales: ampliación, fortalecimiento de comercio e inversiones y modernización mediante la inclusión de nuevos capítulos y sectores. Pero la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio sería en este año 2020, pues es necesario cumplir con el proceso de redacción y conclusión del texto, la revisión de distintos aspectos legales y la traducción a 16 idiomas para que todas las naciones involucradas tengan conocimiento de las medidas que serán tomadas. ¿En qué consiste un tratado de libre comercio? Cuando dos o más naciones celebran un tratado de libre comercio, se hace referencia a que dichos países alcanzaron un acuerdo comercial vinculante para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y al mismo tiempo reducir las barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Otros acuerdos y o tratados comerciales en México. Tratados y acuerdos son instrumentos que buscan facilitar el intercambio comercial, es decir, es extraer más allá de nuestras fronteras la política industrial y comercial de México. México ha firmado tratados y acuerdos comerciales con 49 países del mundo. Principales tratados comerciales son América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. El grupo de los tres actualmente Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Chile, Uruguay, Asociación Europea de Libre Comercio a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Unión Europea, Alemania, Australia, Belarus, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Leonova, Lituania, etc.